¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Seminario. Yo trabajo para dos instituciones, Medicus Mundi Navarra y Salud Sin Límites Perú. Y hoy día vamos a conversar sobre salud e interculturalidad. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de la interculturalidad. Nos interesa dos preguntas. ¿Qué pasa cuando dos culturas se encuentran y qué desearíamos o qué quisiéramos que pase cuando dos culturas o más culturas se encuentran, ¿no? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando dos culturas se encuentran? Y el caso peruano es como en todas partes del mundo, ¿no? Normalmente una cultura dominante se encuentra con una cultura que termina siendo subalterna. Una de estas se vuelve hegemónica y hay un proceso de dominación, de control, de subalternización que puede terminar muy mal, ¿no? Entonces, en el caso peruano, lo que existe es, o ha existido mucho tiempo, es una visión de corte negativo y de carácter colonial de la diversidad cultural, ¿no? Entonces, hasta hace poco a nivel oficial no existía un reconocimiento. El reconocimiento ha ido siendo gradual, ¿no? A través de cada proceso constitucional, pero el reconocimiento de la diversidad cultural como algo positivo ha sido difícil, y de hecho no solo en el caso peruano, sino en muchas partes del mundo, los procesos de discriminación hacia las poblaciones indígenas, sea a través de leyes, o sea a través del trato cotidiano, racismo y otras formas, es bastante común, ¿no? Y esto va mutando, ¿no? La imagen que ustedes tienen en pantalla es, digamos, una imagen muy moderna de estos procesos de dominación, en el cual una cultura hegemónica lo que hace es, digamos, apropiarse de las otras culturas y las utiliza para sus propios fines, ¿no? Esta imagen de la Coca-Cola, en el cual están todos los, esta Coca-Cola en los distintos idiomas, ¿no? Es una muestra, no es claramente un proceso de violencia cultural, de discriminación y racismo explícito, pero es un proceso de dominación, ¿no? Entonces, el problema de los procesos colonizadores, el problema de estos procesos de dominación es que apuntan a la monoculturalidad, a la desaparición de las culturas, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos culturas se encuentran? Hay distintas ideas o distintas teorías sobre qué pasa cuando dos culturas se encuentran. Vamos a repasar brevemente las siguientes: el mestizaje, la transculturación, aculturación, la hibridación, la diglosia, la heterogeneidad, y al final vamos a entrar a la interculturalidad, ¿no? Entonces, mestizaje, que es el término más conocido, supuestamente Perú es un país mestizo, mucha gente se identifica como mestizo, es esta idea del melting pot, perdón, esta idea de es como meter una serie de elementos en una licuadora y tú crees que va a salir algo nuevo, que todo se diluye y se mezcla y se crea una cultura distinta, cósmica, ¿no? Pero lo que sucede es que básicamente eso es una forma de ocultar los procesos de dominación y de poder, ¿no? En el mestizaje no es que todo se diluya y se crea algo nuevo, es que hay algo hegemónico que se mantiene dominando y hay algo que se mantiene como subalterno, ¿no? Entonces, mestizaje no es la mejor forma de definir lo que pasa cuando dos culturas se encuentran, es una forma engañosa. Otra forma que no es del todo precisa es la idea de transculturación, aculturación. La transculturación, aculturación lo que dice es que cuando hay dos culturas que se encuentran, una dominante va normalmente controlando a la otra, va apropiándose de ella, la otra va siendo subsumida, hasta que se da el proceso de aculturación. La cultura no dominante desaparece dentro de los marcos de la cultura mayor. Y esto tampoco, si bien es una respuesta al mestizaje, acá sí hay, claramente se evidencia las relaciones de poder, tampoco es del todo cierto, ¿no? Porque siempre hay procesos de resistencia, por ejemplo,
o ustedes viajando a cualquier país pueden ver de que priman elementos culturales, aun cuando hay una especie de cultura occidental muy compartida, esta que la podemos distinguir todos cuando vamos de aeropuerto en aeropuerto del mundo y todos los aeropuertos son iguales. Siempre hay elementos locales, ¿no? Ustedes van a ver dos gráficos que son como la versión extrema negativa del encuentro cultural. La desaparición, que es lo que ha pasado con muchos pueblos indígenas en los procesos de colonización. Y lo otro es la asimilación, ¿no? La incorporación. Pero como decíamos, no son estas dos imágenes que son las que se suelen vender de qué cosa es lo que sucede, no necesariamente son las más correctas. Entonces, una idea, una propuesta alterna de qué es lo que pasa cuando las culturas se encuentran es esta idea de García Canclini, un sociólogo, me parece argentino radicado en México, que habla de hibridación. Entonces en la hibridación ya hay procesos de negociación. En la hibridación no es que la cultura moderna termine comiéndose a la cultura local o la global a la local, como se pensaba mucho en la definición de transculturación a aculturación. Hay procesos de negociación y de resistencia. La crítica que se hace de hibridación es que se dice que con la hibridación se gesta algo nuevo. Y la otra crítica es que los procesos de hibridación a veces son infértiles, ¿no? Entonces, un concepto alternativo propuesto por hasta donde yo sé, por un filósofo peruano llamado Fidel Tubino, es esta idea de diglosia. Diglosia en realidad es un concepto que viene de la lingüística y ellos lo toman para el tema de la cultura. Diglosia es cuando hay cohabitan en un espacio dos o más normas lingüísticas y hay una que es dominante. En esto de las normas lingüísticas es bien fácil, ¿no? Tú, en el caso peruano, pero en muchos otros, cuando habitan dos pueblos y cada uno tiene su lengua, hay una lengua que suele ser la lengua oficial para hacer los trámites, las negociaciones, todo lo que hay que hacer con el Estado. Y hay una lengua que más o menos queda como subsumida o no tiene el suficiente poder, ¿no? Entonces, llevemos este ejemplo lingüístico al campo cultural. Entonces, es una idea alternativa. Cuando dos culturas se encuentran, no es que hay mestizaje, no es que hay solo aculturación o transculturación, no es que hay solo hibridación, sino que más bien hay un proceso de diglosia. O sea, se mantiene un elemento como dominante y otro como subalterno. Nos parece que esta es una definición más clara, ¿no? Y otras... Bueno, acá ustedes van a ver ahora dos imágenes que hablan un poco de los procesos de encuentro cultural y cómo es que una cultura mayor asume elementos de una cultura inferior y una cultura, o subalterna, mejor dicho, o cómo la cultura subalterna asume elementos de la cultura dominante. Esos son los procesos de negociación, ¿no? Los procesos de negociación de los que se hablaba al decir hibridación. O al decir diglosia también. Entonces, por ejemplo, en el caso peruano y en muchas partes del mundo, el parto vertical, que es una práctica tradicional, es una práctica que termina siendo adoptada por los estados. De hecho, nosotros tenemos una política para la promoción del parto vertical, es una política pública, ¿no? En el caso contrario, la cultura subalterna puede asumir o tomar, por ejemplo, prácticas médicas oficiales, el uso de ciertas medicinas, sin tener que pasar por el ámbito oficial. Entonces hay muchos ejemplos que nos hablan de estos procesos de negociación, ¿no? Ahora, en esta imagen que ustedes han visto, lo que sigue siendo claro es que hay una cultura que sigue siendo dominante y hay una cultura que sigue siendo subalterna. Ese elemento no cambia y entonces ahí todavía no podemos hablar de interculturalidad. Otra definición para hablar del encuentro de culturas es heterogeneidad, que viene, se ha trabajado acá a través de un crítico literario, Cornejo Polar, que luego lo trabajó también bajo otra categoría que es migrancia, y él lo que dice es que ante el encuentro cultural no necesariamente surge algo nuevo, sino que un
Los actores pueden articular referentes de distintos ámbitos culturales. Por ejemplo, yo puedo tener un problema de salud e ir a atenderme al puesto de salud, pero al mismo tiempo puedo atenderme con medicina china. O puedo visitar a un chamán para tomar algún tipo de enteógeno, porque considero que si bien mi mal es físico, también tiene un principio mental, simbólico, espiritual, ¿no? Entonces, en la articulación no necesariamente hay una resolución en algo nuevo, ¿no? El individuo, el actor, no busca la coherencia teórica, lo que busca es la solución. Entonces articula distintos elementos. Esta es otra manera de entender el encuentro cultural. Entonces hemos visto distintas maneras, hemos visto distintas definiciones, algunas no del todo apropiadas como mestizaje o aculturación, y otras que intentan de darnos una respuesta mejor de qué cosa es lo que pasa, ¿no? Entonces puede ser que estén pasando procesos de hibridación, o de esto que llamamos diglosia, o de esto que llamamos heterogeneidad. La pregunta acá es, ¿qué es lo que idealmente desearíamos que pase cuando hay el encuentro cultural? Y ahí la respuesta es interculturalidad.